De regreso con ustedes aquí en Control Impensini por Globovisión. Gracias por todos los tweets. Harold Consuegra, Rita Rodríguez, Lisel Morales, Star Blue de Fugaz. Bueno, una cantidad de tweets que después leemos. Ricardo Sucre Heredia, nuestro próximo invitado, politólogo y profesor universitario. Bienvenido, Ricardo. Muy buenas tardes. No, Pedro, gracias a ti por la invitación, muy amable. ¿Conseguiste mucha cola hoy en Caracas? Bastante. ¿A qué se debe? ¿Las protestas ya están escalando? Mira, yo diría que las protestas están allí, han estado allí. Quizás se está llegando a un punto en donde esas protestas están buscando una canalización más organizada. Ya no lo que pudiéramos llamar las protestas, vamos a decir, realengas, por decirlo así, espontáneas, sino yo creo que ya se está llegando a un punto en que hay que organizarlas o que esas protestas buscan una mayor organización porque están tocando ya temas sensibles, pues el tema del transporte, que como vimos hoy, las colas, pues el tema, vamos a decir, lo que pueden ser las protestas que ya se han hecho cotidianas, pero no quiere decir que no sean menos importantes, alimentación, etcétera. Pero yo diría que en el fondo está, bueno, cómo tú vamos a decir, a esa expresión ciudadana de molestia, cómo eso tiene una forma, cómo se traduce en un lenguaje político, cómo eso se traduce en una forma política de expresión, porque así espontáneo, eso bueno, va a quedar en lo que estamos viendo. Pues la Sí. sociedad las metaboliza, se normaliza. Pues. Lo que se teme, Ricardo, es que, como dices tú, que no tiene manera de canalizar la población su frustración con tantos temas y dices que, bueno, no queremos que pase un Villa Rosa como en Margarita, pero lo está advirtiendo, por lo menos María Corina Machado lo ha dicho todo el tiempo en sus tweets, dice, oye, lo que no queremos es que Villarrosa se vaya, sí, en todas partes mientras no se dé respuesta a la gente. Fíjate que da la sensación, después de esa marcha multitudinaria el 1 de septiembre, pidiendo el referendo revocatorio de un cronograma. Mira, estamos 21 de septiembre, han pasado 20 días y todavía, y prometieron las rectoras hace como 4 o 5 días que iban a hablar y todavía estamos esperando. ¿Qué opinas? Mira, yo lo que pienso es que vamos a decir, en ese caso, tú necesitas de nuevo construir, en el caso de la oposición, que es la que ha solicitado el referéndum revocatorio, tú necesitas construir tu fuerza política. Es decir, las acciones del gobierno, al menos yo creo que son previsibles y eran previsibles. Es decir, era previsible que el gobierno no quería y no quiere un referéndum revocatorio porque, bueno, ya lo han dicho los encuestadores, en fin. Era previsible que se afincara en la firma. No fue un secreto, no es un secreto, Diosdado Cabello todos los miércoles lo dice, señores, nosotros no queremos revocatorios, donde ustedes dejen fisuras, nosotros nos vamos a poner allí, es decir, no queremos revocatorios. Yo creo que tú tienes entonces que entrar, si tú como oposición, vamos a decir, estás solicitando tu revocatorio, tú tienes que entrar entonces en una etapa donde tú dices, bueno, ¿cómo organizo yo la fuerza política? Porque al final la decisión no es tanto jurídica o administrativa, tienes pasos que cumplir, tienes lapsos, tienes una normativa que cumplir. Pero desde el punto de vista de lo que se está discutiendo es política, y política, si tú quieres o tu estrategia es este año, responde a una necesidad o a un punto fundamental. Tienes la fuerza política para tú poder lograr que el gobierno entienda tu propuesta o que acceda a tu propuesta, o no la tienes. No la tienes, es evidente que no la tienes, pero no la tienes ahora, pero es que no la tenías hace un año. Entonces, tu estrategia, es decir, yo entiendo que ahí entra la dirección política, eso es lo que yo entiendo que es una dirección política, en este caso de la oposición, que desde el año pasado, a mi modo de ver, debió haber analizado todos los escenarios. No había ninguna encuesta el año pasado que te dijera que la oposición iba a salir mal en la Asamblea Nacional. Todas las encuestas te decían que iba a ganar. La discusión estaba en el número de diputados que se iba a tener, pero todo el consenso era que la oposición tendría al menos la mayoría mínima, vamos a llamarlo así, y algunos que acertaron, dijeron la mayoría calificada. Pero la excepción era, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que la oposición iba a ganar en votos, pero no iba a tener la mayoría mínima de diputados, pero éramos la excepción. Pero la gran mayoría decía lo que ocurrió. Tú como dirección política analizas esos escenarios y lo lógico era, señores, nosotros vamos a ganar, ¿qué vamos a hacer con ese capital político? ¿Cómo vamos a administrar eso? Pero Ricardo, también es perdona que Ajá, te diga, pero es una posición un poco dura con la oposición. ¿Por qué? Porque la MUD no es un partido político, y menos como el PSUV que claro, sigue direcciones. claro. Son dentro de los propios partidos, tienen distintas opiniones y después reunirlos a todos. Y acaban de ganar, ni siquiera sabían, unos muchachitos que están nuevos ahí que iban a ser diputados. Muchos llegaron y, oye, ¿qué estamos Sí, haciendo aquí? Y poner a toda esa gente del 6 de diciembre la sorpresa para empezar a legislar en enero, era un poco difícil ver ese sí, escenario. no, yo siento, o sea, yo siento que la MUD ha avanzado, vamos a decir, en su estrategia, en sus dinámicas, en sus cuestiones. Pero en el punto revocatorio, es decir, al ser tu propuesta central, al ser tu propuesta, vamos a decir, estrella, al ser tu propuesta principal, yo creo que eso, es decir, conociendo ya la objeción y lo que iba a ser la respuesta del gobierno, que es la que está ocurriendo, ahí yo creo que tú debiste, vamos a decir, analizar
con mayor profundidad o haber definido tu estrategia. Yo no digo que no lo hayas hecho porque se ha avanzado, es decir, la oposición ha avanzado. Es decir, yo no estoy en el grupo, vamos a decir que todo lo ve negativo, yo siento que se ha avanzado. ¿En qué sentido? Bueno, es decir, la MUT está legitimada para solicitarlo, efectivamente ya eso está reconocido. La MUT logró el tema del 1%, es decir, está la parte, vamos a decir, la parte del 20%, que por supuesto es una parte importante porque ahí se va a definir, vamos a decir, una primera instancia que es la participación de la gente en la manifestación del 20%. Entonces yo diría que ese trabajo se ha hecho, logró por supuesto, como tú señalabas, Pedro, una movilización muy importante, la del 1 de septiembre, que de esas movilizaciones no se venían desde el año 14, al menos en lo que yo pudiera analizar. Esa movilización fue muy importante. Creo que también comunicó, quizás una cosa que yo valoré más de esa marcha, quizás no tanto la gente o la cantidad, porque era previsible también que que asistiese en persona. Lo que yo más valoré es que se comunicó directo, se comunicó una estrategia. Sí, Ricardo, tengo Ajá. que dar una pausa, vamos a un avance y ya regresamos con más Ok. con Todo y Pensini por Globovisión.